Gracias en especial por la convocatoria, por pensar en nosotras. Bueno, nada, hablar un poquito de que más allá, obviamente, de que lo importante es el recorrido, ¿no? El trayecto formativo que todas hacemos a lo largo de esta hermosa carrera, obviamente lo que todas anhelamos, me imagino estudiantes de los años anteriores también, es llegar a la meta, ¿no? Llegar a cuarto año y, bueno, realizar nuestras residencias. Y ante este contexto tan atípico bueno, que ya conocemos, nos empezamos a preguntar cómo van a ser nuestras residencias. Y si bien sabemos que anteriormente transitamos por otros campos de la práctica, ustedes saben que en cuarto el campo de la práctica tiene una particularidad. Nos posicionamos como residentes y empezamos justamente a construir nuestro posicionamiento docente, ¿sí? Y cuando hablamos de esto no es aprender a pararnos frente al aula o a dominar un grupo, sino que tiene que ver con tomar decisiones en relación a la enseñanza que puedan ser justificadas y con una mayor autonomía. Cuando Patricia nos presenta el desafío de empezar las residencias en este contexto, de la mano viene otro desafío que es empezar a pensar la enseñanza en este contexto, que obviamente es muy diferente a lo que es el aula y que nosotros el año pasado tuvimos la fortuna de transitar. Entonces, allí empiezan a surgir algunos problemas o dificultades que una piensa que tiene saldadas, porque ya estás en cuarto, transitaste un montón de la carrera, transitamos un montón de aspectos teóricos y pensás que lo tenés claro y que lo vas a poder llevar a la práctica. Pero en realidad no es así, ¿no? No es fácil convertir un saber teórico en lo práctico, digamos. Bueno, es por esto que hoy venimos a contar nuestra experiencia, algunos problemas y dificultades con los que nosotras nos encontramos, y hablamos no solo de nosotras, sino en nombre de todas las compañeras que atravesamos por los distintos problemas. Y también, nada, animarlas a ustedes, a las estudiantes de años anteriores, a contar sus experiencias, poner en palabras lo que les sucede en la práctica, porque bueno, como vimos este año con Patricia, la práctica no es un espacio de aplicación de saberes, sino de producción de saberes. Nosotras como docentes producimos saberes que también es necesario documentar y hacer circular. Bueno, voy a tomar uno de los problemas, el primer problema creo que con los que nos encontramos todas, que fue la lectura en voz alta. Les cuento que, bueno, nosotras trabajamos con escuelas coformadoras, en nuestro caso fue la escuela número 23, y la gran mayoría, para presentarse al grupo de estudiantes y darse a conocer, tomó la decisión de leer un cuento en voz alta. Algo que generalmente todas tenemos por sabido. ¿Quién no leyó un cuento en voz alta, no? Lo vimos desde las didácticas, lectura en voz alta, lectura a través del docente, lo hemos hecho en prácticas anteriores, pero que en este año tan particular empieza a ser un objeto de análisis y de reflexión para nosotras, y para los profesores también, ¿no? Porque ¿qué pasa? Cuando uno lee en el aula, lo lee una sola vez, y es tan fugaz ese momento que no se pueden reparar en algunas cuestiones que mediante un video sí. Entonces, ¿qué pasa? Surge que nos tenemos que filmar, que primero obviamente no es nada fácil, y ahí los profesores empiezan a analizar y ver cosas que desde la teoría están dadas por hecho, pero en realidad en la práctica no suceden, que es que ustedes saben que la lectura no implica decodificar, solamente, digamos, sonorizar, sino que tiene que ver con transmitir lo que el autor desea, esos efectos, ¿no? Transmitir algo en el que está escuchando, poner el cuerpo, la gestualidad, los ritmos, las entonaciones, todas estas cuestiones. Ahí voy a traer una pequeñita cita de Emilia Ferreiro que nos dice: quien lee parece hablar para otro, pero lo que dice no es su propia palabra, sino la palabra de un otro, que puede desdoblarse en muchos otros salidos de no se sabe dónde, escondidos también detrás de las marcas. El lector es, de hecho un actor, presta su voz para que el texto se represente, en el sentido etimológico de volver a presentarse. Entonces, bueno, en este sentido, ¿no? Como la pandemia, nosotros siempre rescatamos lo positivo, ¿no? De esta etapa de gran aprendizaje que tuvimos, aprendizaje acelerado, digo yo. Como algo tan común como la lectura en voz alta, que todos la hacemos, se convirtió, bueno, en objeto de análisis y de reflexión para nosotras mismas, ¿no? Con esto no decimos que nosotras ya aprendimos a leer perfecto, ni que nos convertimos en narradoras, simplemente que fue un punto de partida para poder pensar la lectura desde otro lugar, saliéndonos un poco de la teoría y viéndolo desde la práctica, ¿no? Y bueno, nada, les quiero dejar algunas preguntitas ahí para las estudiantes, para que piensen y para que, bueno, para todas en realidad, porque
todos, ¿no? Leemos en voz alta y a veces no reparamos en esto. Por ejemplo, cuando leo transmito algo en el otro, practico la lectura varias veces para provocar los efectos que debería transmitir, observo la reacción de los espectadores cuando leo, transmito con el cuerpo y las expresiones. Es decir, justamente esto, ¿no? Leer en voz alta no es simplemente leer de corrido y nada más, sobre todo una historia y desde el ámbito de lo literario que tiene que implicar un placer y un disfrute para el que está del otro lado. Así que bueno, acá doy inicio a uno de los problemas de la práctica de cuarto y le paso la palabra, creo que está por ahí, a Amelia, que va a hablar un poco de las consignas. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, en principio, sumarme a las palabras de agradecimiento, tanto a la profesora Patricia como a todos los que están acá presentes. Y bueno, siguiendo también con lo que estaba diciendo mi compañera Agustina, se nos presentó varios problemas en este cuarto año de residencias. Y bueno, uno de los más importantes que queríamos resaltar para también empezar a pensar y reflexionar es acerca de las consignas. Nosotros, desde que empezamos a realizar las primeras planificaciones, pensamos que sabemos perfectamente cómo formular, ¿no?, una consigna de trabajo. Y la realidad es que nunca se nos había presentado como la necesidad de reflexionar si lo estábamos haciendo bien o mal. En este contexto tan particular de no presencialidad, se hizo necesario parar y empezar a analizar las consignas que estábamos proponiendo, en relación a pensar que no contábamos con esta posibilidad de expresarlas oralmente en la inmediatez y ver si los estudiantes lo entendían o qué era lo que le pasaba en ese momento. De la misma manera se hizo necesario este análisis a partir de las devoluciones que realizaban o no los estudiantes en este contexto. Lo que nos pasó a muchas compañeras era entrar como en esta frustración de decir, ¿por qué los estudiantes no nos están realizando devolución? ¿Por qué no responden a nuestras propuestas? Nosotros necesitábamos como las evidencias pedíamos que nos manden fotos de las producciones que ellos hacían, y lamentablemente muchas recibimos muy pocas fotos, y entonces empezamos a preguntarnos qué era lo que pasaba, y ahí empezó un recorrido de autocrítica y de autoevaluación acerca de qué es lo que estábamos proponiendo. A partir de un debate junto a compañeras y los profesores de campo y de leer bibliografía, nos dimos cuenta que se presentaban muchas generalidades y que nos pasaba en muchas planificaciones de nosotras esto de que proponíamos consignas demasiado generales, consignas fuera de contexto por ahí, consignas que no eran convocantes, que no eran atractivas, que no promovían el desafío, que no les desafiaba a los estudiantes y por ende ellos capaz no les generaba el interés de resolverlo. Así que bueno, después de leer bibliografía y esta misma autora Nijovic nos plantea que es importante que las consignas sean claras, que sean precisas, que sean auténticas, atractivas para el alumno, que le genere un desafío y que promueva también esta autonomía de que él lo pueda resolver, y que por ahí, como se pasa en la presencialidad, de que cuando presentamos por ahí la consigna, el estudiante está atrás de nosotros como, señor, ¿qué tengo que hacer? Pero señor, no entiendo. Entonces, si analizamos y proponemos consignas que sean claras, precisas, que tengan todas estas características, debe promover la autonomía en el estudiante para que él lo pueda resolver solo. Así que bueno, empezamos a reflexionar sobre eso y fue también un gran desafío en esto de empezar a criticar y a mejorar en ese aspecto de la planificación. Bueno, nada, agradecer nuevamente por cada aprendizaje. Coincido totalmente con cada una de las compañeras que este año fue un desafío enorme y de mucho aprendizaje. Así que bueno, le doy la palabra a mi compañera Janina. Hola a todos, por estar bueno, como estuvieron mencionando mis compañeras, en el contexto actual, la posibilidad de resignificar los conocimientos. Se escucha muy bajito, me parece. Jani, casi que no se te escucha.
Sí, tengo problema con el micrófono. ¿Ahora me escuchan? Ahora está mejor. Hola. Ahí está mejor. ¿Ahí? Bueno. Bueno, ya me perdí como... Bueno, decía que uno de los cambios que se dio en torno a la planificación de las propuestas de enseñanza, de pasar de pensar en secuencias didácticas, tuvimos que pensar en microclases, con tiempos acotados. Y bueno, en esta reducción del tiempo y de los espacios compartidos, también se tuvieron que ajustar los contenidos a enseñar. Si bien todos sabemos que resulta importante seleccionar qué aspectos de los contenidos se van a desarrollar para cada grupo en particular, en este contexto y modalidad se resultó fundamental donde la enseñanza debe estar situada más que nunca. Y bueno, en las prácticas es normal escuchar a los docentes pedir contenido a los docentes coformadores y es donde todos entramos en pánico y demás. Y bueno, en esta oportunidad teníamos que trabajar desde la virtualidad en un enfoque, en un formato desconocido para nosotras, que eran las microclases. Esto nos obligó a ser más precisas en nuestras decisiones y pensar, jerarquizar y seleccionar aquello que nosotros consideramos de mayor importancia del contenido, ¿no? Atendiendo a lo que nos solicitaban los conformadores. El propósito de esto era poder ahondar en su tratamiento, ¿sí? Si bien es cierto que deja aspectos de lado, se trata de evitar propuestas sin horizonte y sin un objetivo claro que lo sustente. La cuestión no era centrar entonces en lo que se deja, sino en lo que queda. Y bueno, toda planificación es dinámica, se va evaluando constantemente y direccionando hacia el logro de los objetivos, pero en la actualidad, donde la pandemia parece dominarlo todo, al realizar los recortes de contenido, se fue necesario plantarnos preguntas para realizar la selección, que consideramos más apropiada. Y bueno, la pregunta era ¿para qué? Esa era el eje central. ¿Cuáles eran los contenidos que debían quedar? Entonces podemos decir que durante ese recorrido fuimos pensando juntos con la profesora de campo de la práctica, la profe Patricia, tanto como los profesores del área, en criterios que nos ayudaban a tomar esas decisiones. Los más significativos eran para quién, lo que más despiertan el interés de los alumnos, los más adecuados a su nivel, los más útiles, para qué voy a enseñar eso, qué es lo que yo quiero que ellos aprendan, qué es lo que quiero enseñar. Y bueno, y los que podían ser abordados con propuestas visibles dentro de las limitaciones de los recursos disponibles. No se trataba de realizar entonces actividades llenando hojas y más hojas. La cantidad nunca es sinónimo de calidad y la premisa en la que nos siguió este año fue menos es más. Y se van dejando de lado aquellos que en la presencialidad serían muy interesantes, pero que requerían del intercambio ideológico que se dan en las aulas. Bueno, y desde la del otro lado no era posible realizar esos aprendizajes, porque bueno, no se podía alcanzar ni siquiera con la pantalla, era muy imposible, con los chicos que no se conectaban, que no prendían los micrófonos. Pero bueno, como se expresó, la planificación no es única ni invariable. Existe un elemento que se relaciona de manera inevitable, que son los objetivos. Estos tenían que ser muy claros al principio, determinar a dónde tiene que llegar el niño, qué es lo que tiene que saber luego que se desarrolla la propuesta. Esto tenía que tener, la planificación tenía que tener coherencia con los objetivos pautados y los contenidos que iban a ser seleccionados, ¿no? Así que bueno, es una etapa imprescindible y teníamos que tener claras las metas del aprendizaje. Así que bueno, ahora para cerrar, le voy a dar el paso a mi compañera Brenda. Bueno, buenos días a todos y a todas. Me suma el agradecimiento sobre la posibilidad de darle voz a los estudiantes para que podamos hacer de esta experiencia, de estas vivencias que atravesamos, una experiencia más significativa para todos. Y como dijo Au, somos productores de saberes, así que creo que este conversatorio se trata un poco de esto. Primero aclarar que toda esta reflexión, si bien hablamos nosotras 4, la llevamos a cabo durante todo el año con todas las compañeras, ya que, bueno, si hay algo que nos posibilitó la pandemia, fue la oportunidad de tener muchos más espacios de reflexión.
que nosotras lo hablamos desde cuarto, pero creo que escuchando a las compañeras se dio en todos los años y creo que celebramos todos, tenemos que celebrar todos esto, ya que en muchas ocasiones se critica eso en la actividad docente, como que nos cuesta reflexionar sobre nuestra profesión y creo que la pandemia fue una gran posibilidad de hacerlo. Bueno, ante todo esto, creo que también lo que nos posibilitó la pandemia o a lo que nos abrimos es a repensar el rol docente y cómo nosotros somos fundamentales en la actividad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Derribar también algunos mitos que se daban como, algunos mitos o algunas concepciones, mejor dicho, de la educación que las teníamos como muy arraigadas y que por ahí hoy no sé si las descartamos, pero por ahí las ponemos en discusión. Bueno, algo que quería contarles también sobre nuestra propia vivencia de este año es que, bueno, muchas veces en la formación docente, que es lo que decía Agus, incluso también en la actividad, ya cuando uno ejerce la profesión, se dice que el docente tiene que rever sus propias prácticas todo el tiempo. Pero ¿qué pasa? Nosotros durante toda la actividad, durante toda la formación, perdón, lo escuchamos resonar todo el tiempo, pero muchas veces nos cuesta poder llevarlo a la práctica eso, poder aplicarlo. Y lo que pudimos observar este año, trabajando a la par, porque se nos dio la posibilidad también, se nos abrió la oportunidad de poder tener encuentros con los directivos y con las docentes coformadoras todas juntas, que eso por ahí en la presencialidad no suele pasar por cuestiones de tiempo, es poder observar esto en gente que tiene muchos años de trayectoria, como por ejemplo los directores de las escuelas a las que asistimos nosotros, volvían sobre sus propias decisiones que habían tomado para encarar la organización de este proceso de enseñanza y de este año que nos desafiaba a un modo de enseñar del que no había precedentes. Muchas veces los docentes volvían sobre sus planificaciones, cambiando cuestiones que por ahí, en el momento que uno toma las decisiones, piensa que son las más acertadas, pero después se da cuenta que no funcionó como lo esperaba. Entonces acá se me ocurrió dejarles algunas preguntas para tener en cuenta, que dice: si docentes con tanta experiencia en terreno vuelven constantemente sobre sus propuestas y decisiones, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotras? ¿Por qué nos tenemos que tomar muchas veces a mal algunas sugerencias sobre nuestras planificaciones? ¿Podemos ser no críticas y reflexivas con nuestras propias propuestas? Bueno, eso lo dejo abierto para que ustedes lo piensen. Me parece que es un eje importante del cual nos dimos cuenta, ya que, como lo mencioné anteriormente, muchas veces se dice, pero pocas veces lo internalizamos. Y bueno, nada, creo que quería agregar una pequeña cosa sobre el conversatorio que se dio ayer con el profesor Daniel Busdigan y la profesora Susana Lerner, que nos contaban un poco de qué es la vivencia y qué es la experiencia. Lo que nos dijeron es que la vivencia son dos cuestiones diferentes, la vivencia y la experiencia. Que la vivencia es el presente, lo que estamos viviendo, lo que está sucediendo ahora. La experiencia, lo que tiene de rico, es poder apropiarse de esas vivencias dando un hilo conductor y poder generar un saber práctico. Entonces, creo que este conversatorio se trata de esto, que no sé, a ver, todas estas vivencias poder compartirlas junto a otros, reflexionar con otros, ya que no es lo mismo cuando uno lo hace individualmente, y eso poder convertirlo en un saber, en generar conocimientos que nos ayuden a ver la perspectiva del después, que era un poco también lo que decía Lucila, ¿no? Que somos generadores de conocimiento y que todas estas vivencias, verlas de lejos, nos va a poder permitir valorar ese aprendizaje y hacerlo más consciente. Después, una pequeña cosita que me salteo, porque lo escuché en la charla, que Natalie dijo
que la frase de Freire de que ser un docente es constantemente aprender. Y valoro mucho que las chicas de primero ya lo hayan internalizado porque mi exposición terminaba con eso. Quería decirles que como futuras docentes y pronto a titularnos, entendemos que terminar la carrera no implica que ya aprendimos todo, sino que este es recién el inicio de un camino que nos lleva a siempre estar dispuestas a aprender de toda experiencia que nos suceda. Así que bueno, y un agradecimiento especial a Patricia, que gestionó y se puso la camiseta con todas las estudiantes que tenía para que podamos hacer nuestras residencias y que podamos finalizar este año con tan rica experiencia. Y bueno, a los docentes, sobre todo, por sostener siempre la educación pese a todas las circunstancias que se dieron. Creo que nunca perdieron de vista que lo más importante y el eje fundamental que a todos nos une es brindar el derecho a la educación. Nada más.